Con respecto a la primera pregunta que dice, ¿cuál es el interés que lo impulsó a participar en política? Ninguno. La película, la pregunta para mí está mal formulada. El que se mete en política por internet en realidad viene a no hacer política. Uno se mete, o por lo menos yo en mi caso, me metí por lo que veía, que creía que había que cambiar. Me metí en política por convicción, eh, por cosas que me pasaron. Nosotros venimos de una familia humilde, mis padres apenas terminaron el primario, eh, y de repente me tocó transitar cosas que para nosotros eran difícilmente alcanzables porque veníamos de una familia humilde. Eh, la verdad que por ahí uno agradece la familia que tuvo, porque en definitiva lo que es el temple, la moral, la persona de bien que uno puede llegar a ser, surge desde su propia familia cuando el Estado está ausente, ¿no? Y eso es lo que pasaba eh, en mi adolescencia, en mi niñez. Había un Estado ausente que por ahí todavía sigue pasando, o sea que la suerte de nacer en una familia donde te enseñan la diferencia entre el bien común y los intereses personales, por ahí hizo y lo que sufrí en vida, algunas cuestiones personales, bueno, tuve problemas cuando niño y tuve que asistir al hospital de niños prácticamente todos los días y bueno, y ahí ver las diferencias eh, desde lo económico y desde lo social me llevó a que terminara generando una conciencia y un compromiso que eh, terminó por crearme aspiraciones, y esas aspiraciones tienen que ver con la política y con el intento de cambiar la sociedad, ¿no? Cuando digo aspiraciones, que se entienda, no es lo mismo aspiraciones, tener aspiraciones en la vida, a tener intereses. Hay una gran diferencia. El interés pasa por lo que uno quiere para uno mismo, ¿sí? Eh, y de repente lo que me pasó en la vida me generó más bien un pensamiento crítico y convicciones para participar de la política. La segunda pregunta, creo que siempre no hay una fecha en la que se pueda decir empecé. Creo que siempre tuve incorporado en mí la participación. Siempre tuve esa naturalidad para tratar de participar en eventos y en cosas. De niño, de chico, uno se va dando cuenta. Eh, tuve amigos que eran más grandes que yo y por ahí críticos en las cuestiones sociales que eh, ayudaron a que me terminara decidiendo a participar. Y, y sí, creo que fue ahí, así empecé, ¿no? Empezamos participando, soy de la generación que vivió la vuelta de la democracia, y esa vuelta a la democracia, si bien yo ya había tenido problemas, me habían echado de un par de colegios primero por estar en contra de la guerra de Malvinas, tuve diferencias con profesoras de la Clota, eh, que me decían que era una antipatria porque yo estaba en contra de la guerra de Malvinas. Y después, eh, porque iba con un prendedor político a la Estrada, de la Estrada me pidieron que me fuera también. Bueno, terminé yendo a un colegio de Córdoba. Creo que esas cosas me empezaron a formar y a marcar. Estamos hablando de que todavía no había llegado la democracia, pero sí que se avisoraba. De repente, eh, saber de que el 1 de abril
la CGT había hecho un acto masivo y al otro día a las 8 de la mañana había otro acto masivo, pero distinto. El primero fue porque se pedía democracia, se pedía un montón de cosas que tienen que ver con lo social. Y al otro día, el 2 de abril, había otro acto masivo, también con banderas argentinas como el día anterior, pero ese acto salió en todos los medios y el del 1 de abril no salió. Eh, y son cosas que uno se fue dando cuenta. Lo, de repente tener digo, por eso digo, por ahí tiene que ver mucho la familia de uno. De repente tener un tío en Estados Unidos que te llama y te decía, che, multitudinario el acto en Buenos Aires por la CGT, que esto y lo otro, y acá en ningún medio había salido. Eh, y al otro día invadíamos Malvinas y, y todo el mundo festejaba. Pero claro, de repente uno tuvo la oportunidad de ver la película completa y que yo entendí a pesar de mi corta edad, 14 15 años, 16 tal vez, y obviamente la intención de invadir Malvinas era para tratar de sostenerse en el poder y no que se pudiera generar la democracia. Me acuerdo de una discusión, no discusión, porque siempre fue una profesora amable, pero me acuerdo sí de esta charla con Isabel Vicón de Treviso, que era la profesora de historia, donde yo cuestionaba muy mucho y también cuestioné cuando una de las cosas por las cuales más eh, digamos, me pidieron que me fuera de la clota, fue cuando dije de que cuando venía el Papa, que bueno, que venía el Papa no a apoyarnos, sino a decirnos que nos teníamos que rendir. Y creo que 2, 3 días después prácticamente empezaron las noticias con que estábamos perdiendo la guerra y el cese del fuego. Esas cosas me marcaron, todavía no había democracia, pero me marcaron mucho y bueno, y obviamente una participación contradictoria en el 83, donde desde la ideología que después voy a describir, que no, desde la ideología, por decirlo de alguna forma, que eh, yo tenía que estar parado en un lugar que era en aquel momento la fórmula Luder-Vittel. Sin embargo, desde mi percepción, me gustaba más Alfonsín. Y bueno, y fueron cosas que me llamaban mucho la atención, ¿no? Y después de esa elección empecé a participar activamente en el peronismo. Eh, bueno, entendiendo que tenía entendiendo que tenía que llevar adelante lo que eran mis convicciones y lo que creía y bueno, una vocación, porque en realidad es una vocación la política. Y bueno, eso lo juzga la gente, no lo puedo juzgar yo. Lo que yo puedo es hacer un reconto de las actividades que tuve, de los lugares por donde estuve, participé, eh, que no solamente han sido en entidades públicas, sino también en fundaciones, ONG, trabajé para la Organización Panamericana de la Salud, creamos una federación de organizaciones intermedias en el país, donde tuvimos aplicaciones de programas contra la lucha del VIH en todo el país. Después también trabajé en Río Segundo para tratar de reflotar lo que era la CDE, una institución que venía golpeada, que venía mal, y sin embargo logramos hacer muchas cosas. Pero obviamente que seguramente como ser humano eh, me he equivocado, eh, pero si lo veo desde mi punto de vista, y sí, a veces uno añora poder haber hecho algo más, eh, pero tampoco me siento defraudado, por decirlo de alguna forma, o tampoco me siento
arrepentido de las cuestiones que hice. Eh, al contrario, al contrario. eh, Cuando uno interpreta que esto no es una cuestión de reconocimiento marketinero, sino de ver que las cosas que ha podido hacer o dejar de hacer es es más importante. Y con respecto a la pregunta, ¿cómo fue? Y no es como fue, es como, porque en realidad sigo con 54 años en vigencia y a pesar de que vienen generaciones más jóvenes, y hoy estoy acompañando a un intendente que apenas está en la cuarentena de edad, eh, las vocaciones de uno, y bueno, cuando es vocación y no es profesión, cuando cuando es aspiración de cambio y no intereses, y bueno, dura toda la vida. O sea, saquen la cuenta de que los últimos presidentes de Estados Unidos, los dos han sido de más de 75 años de edad, creo que Biden tiene 78 y el otro estaba por ahí. O sea, eh, esto es una especie la política es como que te dura lo que te dura la vida, porque ya lo digo, es una forma de vida, es, son convicciones, es una vocación, es como, no el trabajo que puede llegar a tener una persona en sí, sino el hobby, es más bien parecido a eso, o si es coleccionista, porque en realidad es eso, es la vocación de uno, no, no trabajamos para, por un interés y para tener una jubilación, o por lo menos es mi caso. Eh, yo entiendo que hay muchos que se meten en la política por interés y que ese es uno de los mayores problemas. Cuando se meten por interés, se están metiendo por cuestiones personales más que del conjunto. Con respecto a lo cuatro, mi ideología política es profundamente humanista cristiana. eh, Creo tanto en Dios como en la superación del ser humano. No tiene que ver con esta famosa brecha que hablan tanto los medios de hoy de la izquierda, la derecha, el socialismo, el capitalismo. Yo creo que pasa por otro lado. Creo que pasa eh, por la orientación de una sociedad que termine armonizando los distintos sectores sociales. Si nosotros logramos tener una armonía de las distintas clases sociales, podríamos tener un mucho mejor país. Para eso tenemos que generar conciencia y bueno, la verdad creo que estamos lejos todavía. Estamos en una democracia demasiado joven como para que, que podamos discernir eso todavía. La población creo que no lo está pudiendo hacer. Por eso es que los políticos en épocas de campaña hacen marketing eh, y lamentablemente después cuando gobiernan también siguen haciendo marketing donde muchas veces deciden qué hacer en base al resultado de la encuesta, en vez, en vez de resolver lo que hay que hacer una vez que estás en el poder con respecto a las convicciones de qué país o qué sociedad querés. Cuando empezás a hacer cosas para mantenerte en el Estado y no los cambios que tenés que hacer, y bueno, así nos va como nos va. Creo de que hay un trabajo ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Pero la ideología para mí pasa por ahí. Eh, eh, Soy de creencias humanistas y cristianas. Creo en la organización del ser humano y creo en Dios. Con respecto a lo que profetizo, que no sé si es así, no creo que sea así, no soy un profeta, pero digamos con respecto a lo que siempre trato de ir hacia adelante o trato de comunicar, por decirlo de alguna forma, es que el análisis del momento, ¿no? Hay momentos en los que eh, la alternativa puede ser el negro y hay momentos que la alternativa puede ser el blanco, el amarillo, el rojo. Entonces no estoy encasillado en una estructura de pensamiento político rígido.
creo en el movimiento social y ese movimiento social te va diciendo qué es lo que tenés que ir haciendo, ¿no? Entonces creo en la conciencia, creo en que seamos conscientes para saber entender de que los que muchas veces nos dicen que es malo por ahí es bueno y lo que es bueno por ahí es malo, o nos dicen de que lo que está bien está mal y lo que está mal está bien. O sea, si nosotros logramos generar una conciencia donde podamos ver todo eso, analizar y darnos cuenta que la mentira no es mentira y que la verdad no es verdad, nosotros podemos llegar a organizarnos socialmente. Pero para eso tenemos que tener conciencia, hacer el análisis y hacer la estrategia de cambio. Y eso es adaptable según el momento social. O sea, no es lo mismo tener una estrategia con una pandemia a tener una estrategia sin una pandemia. No es, o sea, cambia mucho. O sea, todo depende del momento histórico en el que estés. Por eso no creo tal vez en, en la formación de la izquierda y la derecha. De hecho, surgió la izquierda y la derecha en movimientos políticos que no tienen que ver con una cuestión ideológica en sí. Esto surge en las cortes de Europa, más precisamente creo que de Francia, porque del lado izquierdo hacían sentar a todo en un juicio, del lado izquierdo hacían sentar a todos los pobres y la plebe, y del lado derecho hacían sentar a todos los señores nobles y esas cosas. De ahí surge la idea de izquierda y derecha, ¿no? Que la gente pobre de izquierda y la gente rica de derecha. Pero tiene que ver con la sociedad, no tiene que ver con eso, me parece. Y en la experiencia política, dada mi ideología, el partido que me contenía, donde había distintas expresiones, desde una punta hacia la otra, el partido que me contenía era el peronismo, o el Partido Justicialista. Ahí participé de distintas elecciones, he sido secretario general del departamento, presidente del circuito, he ganado internas, he perdido internas, eh, he sido consejero provincial de Juventud Peronista, eh, electo. Lo aclaro porque no hubo nunca más consejeros electos de Juventud Peronista. Eh, Esa ha sido mi experiencia partidaria, eh, pero no siempre acompañé los candidatos del partido, porque una de las premisas que tiene, nosotros tenemos una especie de decálogo que se llaman las 20 verdades del peronismo. En la primera dice, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y yo he tenido claro que a veces lo bien para la patria no ha estado dentro de mi partido, entonces eh, cuando he tenido que apoyar lo que decía al principio, cuando creí que era Alfonsín, no votaba porque era menor de edad, pero si hubiese tenido que votar, le votaba a Alfonsín. Empatía, digo, los valores de los políticos, yo creo que los valores tienen que tenerlos todos, no solamente los políticos, sino los empresarios, los comerciantes, todos tenemos que tener los mismos valores, los valores éticos, los valores de hacer siempre el bien, de mirar en conjunto. Creo que más que lo que falta es lo que nos sobra. Tenemos una sociedad que sobra el egoísmo, una sociedad que sobra la discriminación. De hecho, no es de Argentina el problema. Por ejemplo, la discriminación sobre la pobreza es la mayor discriminación en el mundo, a pesar de que muchos creen que la discriminación tiene que ver con el color de piel o con la religión. En realidad, la discriminación que está en todo el mundo y en todos los países es la pobreza. Entonces creo que esas son cuestiones que hay que tener claro, ¿no? Hay que tener empatía con esas cosas y, y bueno, sobra el prejuicio, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que en realidad más que tenerlas tendríamos que dejar de tenerlas. Cuando un dirigente
eh, analiza un proyecto según quién se lo dio al proyecto, está pensando egoístamente, está pensando sentimentalmente. Y hay que ser racionales. Si el que se lo dio puede ser amigo o no de él, no importa. Pero me ha pasado que participando políticamente, el mismo proyecto, según quien lo presentaba, se votaba o no se votaba. Y pasa actualmente en el Consejo Deliberante, ¿no? Eh, hay, hay veces que se vota en contra de algo sin ningún sentido. ¿Para qué votar en contra si es bueno para el pueblo? Pura y exclusivamente por una cuestión egoísta o por una cuestión de oposición. No, no lo veo correcto. Pero bueno, eh, yo creo que eso, lo que más que valores, hay que despojarse de algunos prejuicios que tiene la sociedad. A veces terminamos acusando a gente sin darle la oportunidad eh, o terminamos viendo mal. Tengo muchos ejemplos para mostrar de que vemos mal a veces. Digo, de repente justificamos a un Estados Unidos que defienda sus empresas y, y después nosotros no defendemos las empresas nacionales nuestras. O sea, hay contradicciones. Creo que valores hay, creo que en la sociedad hay valores, creo que nos sobran prejuicios, nos sobra egoísmo, nos sobra la viveza criolla, esto que muchos creen de que es buena, no la veo para nada buena. La viveza criolla es la rapidez del argentino para sacarle ventaja al otro. O por lo menos eso es lo que muchos interpretamos. Y no creo que sea viveza criolla, o sea, porque te alcanza para un ratito y desde un punto de vista egoísta. Eh, no lo aplicamos en conjunto, por ahí nos está faltando eso. Obviamente que dentro de los valores que tienen que tener todo, eh, no solamente los políticos, el ciudadano, la ética, la honradez, la honorabilidad, que no, que es un poco más, bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no deberíamos tener que hablar de eso. Eso debería estar implícito y yo creo que cualquiera de los que participamos, se des cuenta que tenemos eso. Ahora, si volvemos a la primera pregunta y el que participa en política en realidad tiene intereses, y creo que bueno, sí, ahí, ahí habría que ver si tiene los valores suficientes para estar en política. Bueno, esta pregunta es larguísima. Eh, que tiene que ver con la realidad social, política, a ver, cultural, económica y educacional. Creo que no estamos muy bien como para decir de que estamos bien. Pero también creo que tiene que ver con eh, no solamente con los actores políticos, sino con la sociedad en su conjunto, ¿no? Donde lo que decía recién que tiene que ver con mi ideología, esto de la generación de conciencia. Creo que los golpes que nos pegamos políticamente tienen que ver con eso, con una falta de mirada profunda y a largo plazo de la ciudadanía, no porque ellos estén equivocados, la ciudadanía no es porque esté equivocada, sino porque ha habido eh, distintos actores políticos que no les ha interesado generar conciencia, o por lo menos yo creo que no les ha interesado generar conciencia. Y con respecto a eso, creo que todos los partidos políticos están en la misma, al punto tal de que ninguno está dando el debate sobre la educación. Yo creo que la educación hoy es instructiva y no vamos a tener un país desarrollado si no desarrollamos la conciencia. Para generar más conciencia y generar que haya una mirada más analítica y estratégica de todos los ciudadanos al momento de votar, tenemos que hacer formación de ciudadanos. Y hoy
La educación es instructiva, le mete mucho dato a los jóvenes, terminan sabiendo cuál es la capital de Italia, cuál es la capital de Roma, perdón, la capital de España, eh, o terminan sabiendo dónde está África, terminan sabiendo dónde está, y no saben cómo actuar como ciudadano, o no le terminamos enseñando, o no terminamos formando ciudadanos, ¿no? La, Mira, fíjate, uno de los países más pobres del mundo, el segundo en pobreza del mundo, pobreza natural, es Japón. Sin embargo, es una de las potencias mundiales, pero tiene una educación admirable, donde los chicos saben que tienen obligaciones y derechos, donde los chicos limpian su propio pupitre, donde, bueno, hay realmente otro de los países donde ha superado mucho la educación, son los países nórdicos, que empiezan a ir al colegio recién a los 7 años, pero por ahí nosotros tenemos mucha más eh, conocimiento con respecto al mundo. Sabemos dónde está Estados Unidos, sabemos dónde está Italia, sabemos dónde está India, sabemos, podemos encontrar en el mapa cualquier. Ahora, a ellos por ahí esa información no la tienen ahora, pero sí tienen la formación ciudadana. Sí tienen la formación ciudadana. En Noruega, por ejemplo, 8 de cada 10 personas participan socialmente de estructuras de ONG o partidarias o políticas. Eh, Acá 8 de cada 1000 deben ser los que participan. Bueno, y por eso le es tan difícil no solamente a la cuestión política, sino también a la cuestión de los clubes, ¿no? Por ahí andan a los tropiezos o a los tumbos porque la gente en realidad no participa. Eh, y creo que eso se logra a través de la generación de conciencia. Y la conciencia y la formación ciudadana se logra en la educación. Eh, pero bueno, por ahí es muy difícil de aplicar cuando venimos con el status quo o el chip puesto y no lo queremos cambiar. O nos es difícil entender para cambiar. Nos es difícil entender para cambiar. Por eso, una de las primeras cosas que cuando hablábamos recién de esa pregunta, ¿qué valores tiene que tener? Por ahí yo prefiero hablar más que qué es lo que no tiene que tener un político, ¿sí? ¿Qué es lo que no tiene que tener un político? Los valores los tienen que tener todos, no solamente los políticos, ustedes como alumnos también, los docentes, los comerciantes, los valores tenemos que tener todos, los tenemos que tener todos. Lo que no tenemos que tener es el egoísmo, el pensar en uno mismo. Los que participan en política no pueden mirar de esa forma. Y, y- y en parte de eso es realmente tratar de transformar la educación. Y después la economía, estamos en un país rico, si lográramos desterrar este problema social de los anti Macri y los anti peronistas, si lográramos desterrar de este país esa discusión y nos sentáramos todos en una plaza a debatir para tratar de tener un punto medio, estamos en un país rico, en 10, 20 años terminaríamos saliendo adelante. Pero no vamos a salir adelante mientras unos tiren para un lado y los otros tiren para el otro. Que lo peor de todo, no tiran con ideas para un lado y con ideas para el otro. Se destruyen unos a otros los pensamientos y bueno, y eso es lamentable. No creo que tenga que ser así. Es una de las cosas fundamentales de cambiar. El pensamiento crítico, el pensamiento consciente. Y eso lo va a dar la educación. Y si no, fíjense en la sociedad, hoy tenemos ese problema en la sociedad. No hay pensamiento crítico, ni profundo, no hay una mirada, no hay un análisis. O sea, yo sé de que hay medios que son contra este gobierno, como hay medios que también son afines a este gobierno y que los dos ocultan cosas. Los dos, porque los dos tienen intereses, los dos grupos de medios. Ahora, si nosotros no tenemos un pensamiento crítico para darnos cuenta cuando uno nos miente y cuando nos dice la verdad, y estamos jodidos, porque nos van a seguir metiendo el dedo en la boca cada vez que puedan.
Los mismos de siempre. Los mismos de siempre, los mismos que con los cuales empecé. Eh, los objetivos son participar y tratar de transformar y mejorar la sociedad, dejar una sociedad mejor para los más jóvenes, para mis hijos, para los más jóvenes. Eh, personal, y bueno, ¿qué más se le puede pedir a la vida que poder participar, que poder hacer lo que a uno le gusta y que lo que siente? Y los objetivos políticos son los mismos de siempre. Participar y tratar de generar cosas para la sociedad.